Buenas noches, banda paranormal, bienvenidos. Hoy vamos a escuchar un relato que proviene desde Puebla, un relato que necesito presentarlo, necesito darle contexto para que se entienda mucho mejor y para que ustedes estén preparados para lo que van a oír, para lo que van a escuchar. Me contactó hoy por la tarde este amigo, @mioni_dosetti, el crédito es totalmente para él. Y normalmente cuando recibo el audio, obviamente lo escucho y desde donde esté, si tengo la oportunidad, lo hago. En esta ocasión lo hice en la calle y al escucharlo, noto que en algunas partes del audio, que dura poco más de 6 minutos, se logra alcanzar a escuchar por ahí voces de niños. Un ruido extraño. Extraño por lo siguiente. Él nos detalla vivencias, anécdotas que sucedieron y van relacionados con apariciones de niños y de una mujer. Resulta bastante curioso que en esta parte del audio comienzan a escucharse risas, voces de lo que aparentemente son niños. Al menos eso es lo que yo logré escuchar en la tarde, y en estos momentos que estoy grabando lo volví a escuchar. Incluso les comento que hice por ahí algunas maniobras para darle más ganancia al audio, para que pudiéramos escuchar un poco más alto el relato. Así que si quieren subirle el volumen, les invito a que lo hagan. Posiblemente o probablemente no sea necesario que a eso se recurra. Yo logré anotar aquí minuto 2, de entre el minuto 2, el minuto 3 y el minuto 4, donde más se puede escuchar eso. Les pido que por favor pongan mucha atención, porque en algún momento él dice: han estado siempre presentes. Siempre presentes. Muy curioso. Yo le pregunté, a las 2 de la tarde le pregunté: amigo, ¿estás cerca de un kinder o algo así? Se escuchan como niños detrás en alguna parte de tu relato, como a la mitad. Y él me dice: no, amigo, no estoy cerca de un kinder. Ahorita que lo escuché, tienes razón. Qué raro. Así que, sin más ni más, te invito a que lo escuches, a que externes tu opinión, porque eso es lo que nos pide Mioni Dosetti, que nos digan qué es lo que opinan de este audio que vamos a escuchar en este momento. Hola amigo, buenas tardes, mucho gusto. Mira, mi historia se retoma más o menos en el año 2003. En la actualidad yo tengo 23 años, pero es una historia que jamás le he podido dar respuesta. Yo recuerdo, y años después me lo recuerda mi mamá, que yo me encontraba en la casa de mi abuela, que en ese entonces era de un piso, lo demás era obra negra, donde yo me encontraba jugando con un niño. Y de hecho mi mamá me gritó, me cuenta que me gritó porque se escuchó el ruido de mis carritos cayéndose, y yo corriendo le dije que el niño me lo había quebrado, pero ella me decía: ¿cuál niño? ¿Cuál niño? Y pues yo le respondía que el niño que venía vestido de blanco. Entonces, no sé, por alguna extraña razón, medio me acuerdo, al salir del baño veo al niño con una señora de blanco, como si estuvieran flotando hacia el segundo piso. Pero vuelvo y repito lo que mencionaba al principio. Nada más estaba construido el primer piso, ya que lo demás era obra negra, y de hecho me acuerdo que había como una rampa. Y digo que esta historia nunca le he encontrado una respuesta, y espero aquí nuestros amigos de TikTok en los comentarios pongan qué puede ser, ya que este niño y esta señora se retoma no solamente en la casa de mi abuela. En la casa de mi abuelo, donde vivía mi tía, en ese entonces, igual más o menos como por el 2003-2004, donde yo y mi primo teníamos aproximadamente 4 años, recuerdo que me han contado que mi primo se encontraba en una ballena de estos de juguetes como movibles, que era como un carrito de ballena movible,
donde él siempre le gustaba tomar un vaso de leche. Entonces mi tía se lo prepara, pero a la hora que va a darle el vaso de leche a mi primo voltea y pues no era mi primo, era un niño igual de blanco. Entonces mi tía avienta el vaso, se quiebra y sale mi abuelo, sale mi abuela a ver qué había pasado y cuenta la historia de que pues no era mi primo y que era un niño diferente el que estaba en la ballena. Otra historia que recuerdo en la misma casa de mi abuelo es la que una sobrina de mis abuelos va a quedarse a dormir de niña, tenía aproximadamente ya 10 años. Entonces menciona que en el cuarto siempre hay un cuarto como para invitados, para huéspedes, que en ese cuarto un niño la pellizcó y entonces me cuentan que empezó a gritar ella diciendo que el niño la pellizcó, pero la verdadera pregunta es ¿cuál niño? Nunca nadie ha dicho quién es ese niño o se ha atrevido a hablar sobre el niño, porque no solamente lo había visto yo, lo habían visto mi tía, mi prima. Entonces van varias personas que ya han visto a ese niño o que habían visto en ese entonces. Un poquito más reciente, ya te estoy hablando del 2008, yo me encuentro en casa de mi abuelo. Fui con mi mamá como, se podría decir como de vacaciones, y entonces me dice mi mamá, abre la puerta. Eran para esto como las 9 de la mañana. Yo al abrir la puerta, en el pasillo veo a una señora de blanco ahí parada. Obviamente mi primera reacción, y eso sí ya tengo uso de memoria porque como mencionaba esto ya es como del 2007, fue correr hacia mi mamá y decirle que ahí estaba la misma señora que me había visitado cuando yo era bebé. Y entonces mi mamá lo único que me dice, sí, yo también había escuchado las pisadas y había escuchado que había alguien, pero pensaba que era tu abuelo. Y no, mi abuelo en ese entonces aún trabajaba, entonces los únicos que nos encontrábamos en casa de mi abuelo era mi mamá y yo, no había más. Años después, ya te estoy hablando de 2012, yo ya me encuentro en casa. Y es chistoso porque recuerdo que yo me encontraba viendo El Chavo del Ocho animado, que en ese entonces pasaba en Canal 5 como, no recuerdo si 10, 11 de la mañana, y me encontraba solo. Recuerdo que era un día de suspensión de clases, entonces no había ido a la escuela, y mi mamá, como es directora de una escuela, ella sí había ido, no recuerdo si por consejo técnico o algo similar. El caso es que era un viernes, claro que lo recuerdo. Estaba yo viendo El Chavo animado, pero si te asomas de mi recámara, hay una cortina que siempre tapa la visibilidad hacia la sala. Entonces yo, encontrándome en mi cuarto, siento que alguien me está observando y siento una mirada de que alguien me está viendo. Entonces me asomo y claramente veo en la cortina, y hasta se me eriza la piel de recordar a una señora. Entonces la señora ve que la veo, se hace como para atrás y la cortina se empieza a mover del movimiento de aquella señora. Entonces yo empiezo a realizar llamadas a todos mis familiares. ¿Saben qué? Pues yo en ese entonces pensé que se habían metido a robar. Y cuando salgo a asomarme con muchísima inquietud, pues no había nadie. Entonces siempre como han estado presentes tanto aquella señora como aquel niño. Y no solamente, vuelvo y repito, no solamente se me ha parecido a mí o a mi mamá, o sea, ya se les ha aparecido a muchos familiares que tanto visitan la casa de mi abuela o la casa de mi abuelo. La verdadera pregunta y la verdadera intriga es que nadie se atreve a hablar de quiénes son. Si a lo mejor ya es un hijo perdido de mi tía, o a lo mejor hasta de mi propia mamá, nadie sabe, realmente nadie sabe, y siempre me ha llenado de intriga el saber por qué se aparecían, qué querían decirnos, tanto la señora como el niño, que yo interpreto por lo que contaba al principio, que iban agarrados de la mano como hacia el cielo flotando, que a lo mejor y era mamá e hijo, pero ¿por qué aparecerse en casa de mi abuela y en casa de mi abuelo? Que las ubicaciones son totalmente lejanas, no tiene nada que ver una ubicación con la otra. Entonces sí me gustaría que aquí en los comentarios las personas de TikTok pues comenten qué creen que sea, a qué creen que se deba que se parecían esas personas. Actualmente ya tiene mucho que
que no se han aparecido, pero siempre me ha llenado de intriga eso.